Buen día. Buenos días, compañero. Bien, Muy bien, vamos a empezar. Estábamos viendo los tanques de almacenamiento en la clase anterior. Decíamos que habían tanques cilíndricos y horizontales y verticales, ¿cierto? Normalmente son cilíndricos y pueden ser horizontales y verticales. Los horizontales son de volúmenes bajos, ¿cierto? Por lo general se usa para almacenar volúmenes pequeños. Los verticales de fondo plano nos permiten almacenar grandes cantidades de volumen volumétricas a un costo más bajo. No trabajan a presión, ¿no es cierto? Trabajan a la presión atmosférica. Y hay de tres tipos. Los techos son del techo fijo, del techo flotante y sin techo. De techo fijo, de acuerdo al estándar ASPI, se clasifican los tanques de acuerdo al tipo de techo, lo que nos proporciona el servicio recomendable para esto. De techo fijo se emplean para contener productos no volátiles o de bajo contenido ligero, no inflamables como agua, diésel, asfalto, petróleo crudo, etc. Debido a que al disminuir la columna de fluido se va generando una cámara de aire que facilita la evaporación del fluido, lo que es altamente peligroso. Los techos fijos se clasifican en techo autosoportado y techo soportado. Los de techo flotante se emplean para almacenar productos con alto contenido volátil, como son alcohol, gasolina y combustible. Muy bien. Y vimos todos los aceros que se necesitaban para la construcción de los tanques. Y estábamos en el diseño y cálculo de los tanques de almacenamiento. Entonces, un tanque de almacenamiento está compuesto por el fondo, ¿cierto? El cuerpo y el techo. Este de aquí. El techo es cónico, de este tipo. Y este techo puede ser autosoportado, quiere decir que está formado por planchas solamente. O puede ser que esté formado por una estructura del techo que conforma la estructura y encima le colocan la plancha. Si es solo de plancha, que es el autosoportado, la plancha tiene que ser un poco más gruesa, pero no más allá de media pulgada, o sea, de 12 milímetros. Sin embargo, el autosoportado, mejor dicho, el soportado con una estructura, la chapa de encima puede ser delgada, de 6 milímetros. Es la mínima que se acepta. Dependiendo del diámetro, los autosoportados no son más, creo que lo que soporta 19 a 20 metros máximo que se puede hacer de techo autosoportado de diámetro. Entonces, este era el fondo. Normalmente el fondo tiene 1 pulgada más
a los extremos, ¿cierto? Mejor dicho, 2 pulgadas más, o sea, 51 milímetros a los extremos. ¿Para qué? Para que el fondo pueda calzar, o sea, aquí tiene que salir, tiene que sobresalir 2 pulgadas más para que el fondo pueda encajar encima y poder soldar en todo alrededor. A veces se coloca aquí una plancha de refuerzo con su plancha en forma horizontal donde se ponen los pernos de anclaje. Los pernos de anclaje se tienen acá, así en forma de J. Más o menos a cada 30 grados. Cada 30 grados sería aquí, 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 aquí. Vienen los pernos de anclaje cuando el tanque es muy alto. Si el tanque no es muy alto y es ancho, no es necesario poner pernos de anclaje, pero sí algún refuerzo para que no se, para que quede más fijo, ¿cierto? Para que quede más fijo. Muy bien, ese es el cuerpo. Ya habíamos visto de que dependiendo del diámetro, ¿cierto? Aquí está, el espesor del fondo, si es el espesor mínimo que debe haber en la plancha, y eso incluye el fondo, menores a 15 metros de diámetro, 15.24 metros de diámetro, la chapa mínima que debe existir es de 4.76. Entre 15 y 36, la chapa mínima 6.35. Entre 36 y 60, la chapa mínima, el espesor de la chapa mínima es de 7.93 y mayores a 60 es 9.52. Eso es de acuerdo a las normas API. Muy bien. Diseño del fondo depende de las siguientes consideraciones: el cimiento usado para soportar el tanque, el método que se utilizará para desalojar el producto almacenado, el grado de sedimentación de los sólidos, la suspensión, la corrosión del fondo y el tamaño del tanque, lo que conduce al uso de un fondo plano, donde la resistencia permisible del suelo debe ser por lo menos 1.465 por centímetro cuadrado o 3 libras por pie cuadrado. A ver, 10 kilogramos por centímetro cuadrado. Sí, bien. Los fondos del tanque de almacenamiento cilíndrico vertical son generalmente fabricados de placa de acero con un espesor menor al usado en el cuerpo. Esto es posible para el fondo, porque se encuentra soportado por una base de concreto, arena o asfalto, los cuales soportarán el peso de la columna del producto. Además, la función del fondo es lograr la hermeticidad para que el producto no se filtre por la base. Para prevenir deformaciones al soldar se usará placas que tengan un espesor mínimo de 6.35, o sea, un cuarto de pulgada, 49.8 kilogramos por metro cuadrado, 10.2 libras por pie cuadrado, incluyendo cualquier corrosión permisible especificada por el usuario. El fondo tendrá que ser de un diámetro mayor. Entonces, esto de aquí, hablamos, esto es 1.475 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿sí? Y 3.000 libras por pie cuadrado. ¿Sí? Ok. El fondo tendrá que ser un
de un diámetro mayor que el diámetro exterior del tanque, por lo menos 51 milímetros, o sea, 2 pulgadas, más el ancho del filete de soldadura de la unión entre el cuerpo y el fondo. El cuerpo del tanque puede estar soportado directamente por el fondo, por una placa anular o por una placa anular. El espesor de la chapa de la placa es de 6.3 milímetros. Cantidad de chapa va a ser igual al área sobre el área total sobre el área de la chapa, ¿cierto? El área del fondo va a ser pi por el diámetro, pero el diámetro va a ser el diámetro más 0,102, o sea, 2 pulgadas a cada lado, todo eso elevado al cuadrado dividido entre 4, ¿cierto? O sea, esto de aquí. El diámetro sería todo este diámetro de aquí, el área del fondo, ¿cierto? El área que se considera para la chapa del fondo sería todo este diámetro, que sería el diámetro interior más 51 milímetros y 51 milímetros que, o sea, 102, ¿no es cierto? Que en milímetros, en metros, es 0,102. Muy bien. Entonces habíamos dicho que el tanque forma parte, está compuesto del fondo, el cuerpo y el techo, pero también tiene entradas de inspección, ¿no es cierto? Las entradas de inspección pueden ser laterales, una o dos, dependiendo del tamaño del tanque, para que pueda entrar una persona y poder hacer alguna inspección dentro del tanque. Dentro del tanque hay una escalera también. Aquí arriba también puede haber una entrada de inspección de este tipo, aquí arriba. Esta entrada de inspección está formada por un tubo y una brida, un tubo bridado, de manera que esta brida es hermética, con pernos. Aquí tiene una serie de pernos que se emperna la brida y la vuelve hermética. Entonces, el tanque, si se lo abre, ¿no es cierto? Se desarrolla el tanque del cuerpo. El desarrollo del cuerpo va a ser igual a pi por el diámetro. El desarrollo del cuerpo va a ser el diámetro del tanque y aquí va a ser la altura. Esta es la altura del tanque. Ahora, ¿cómo se calcula cada una de estas chapas, el espesor de estas chapas? Mediante la fórmula esta de aquí. Mediante esta fórmula, que es 0,005 por el diámetro en centímetro, la altura en centímetro. Esta es una constante que se refiere a un pie, 30.48, todo dividido entre la resistencia del material, dado en kilogramos sobre centímetro cuadrado, o en libras por pulgada cuadrada. Si es en libras, todo esto de acá es en pulgadas, ¿cierto? Más el coeficiente de corrosión. Normalmente el coeficiente de corrosión es 0,05 centímetros, ¿no es cierto? Porque esto está dado en centímetros. O sea, 0,5 milímetros. En este caso es 0,05. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí en el tanque? Este tanque está formado por anillos, ¿no es cierto? Esta chapa acá se lo tiene que pasar a una cilindradora y formar un anillo.
un anillo que va a ir aquí encima. Entonces se va construyendo este anillo, mejor dicho, se empieza por este anillo de acá. Se lo sube con una grúa, hacen otro anillo, se lo sube con una grúa, van haciendo otro anillo. Como lo hacen los anillos, soldando las chapas, ¿cierto? De manera de que las soldaduras no estén una aquí, por ejemplo, no. Tienen que estar, no se tienen que encontrar las soldaduras, porque si se encuentran, disminuye la resistencia. Entonces, las chapas normalmente son de 2 metros de alto por 6 de largo. Mientras más larga sea la chapa, mejor. Pero en el mercado se puede utilizar esta, ¿cierto? De 2 por 6, que son las más usuales. Entonces, se van formando los anillos. Este anillo de acá, o sea, el primero desde el piso, el espesor de este anillo será más grueso que este de aquí, que este. ¿Por qué? Porque la presión hidrostática tiene esta distribución, así, ¿cierto? De manera que aquí abajo es la máxima presión que puede soportar el tanque. Entonces, esta fórmula para el cálculo del tanque, H va a ir variando. Para el primer anillo, para el segundo anillo, para el tercer anillo, va a ir variando esta H disminuyendo de a 2 metros, o sea, de a 200 centímetros. Y se va calculando el espesor de los anillos del tanque, el espesor de cada uno de estos anillos. Entonces se cuenta de este primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo. ¿No? Por ejemplo, aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Este tiene 9 anillos. Si esta altura es de 2 metros, este tanque tendría que tener 18 metros, ¿cierto? De altura. Y si este es de 6 metros de aquí, el desarrollo va a ser 1, 2, 3, 4, 5. 5 por 6, 30. El desarrollo del tanque va a ser 30. 30 dividido entre pi. Nueve coma 549. 9,549. 9,55, ¿no es cierto? Entonces, quiere decir que el diámetro de este tanque así, si se hubiera dibujado a escala, es de 9 metros, ¿cierto? 9,45 por una altura de 18, ¿no es cierto? Si lo hubiéramos dibujado a escala. Pero no está a escala, esto está dibujado así solamente por motivos didácticos. Muy bien. Eso, así se calcula entonces. Después vamos a hacer un cálculo de un tanque completo. Ahora, el diseño y cálculo del techo autosoportado. Los techos cónicos autosoportados son empleados en tanques relativamente pequeños. Este consiste en un cono formado de placas soldadas a tope, al cual por su forma física, además de configurar mediante un análisis de flexión basado en la teoría de las placas, es capaz de sostenerse sin ningún elemento estructural y únicamente soportado en su periferia por el perfil de coronamiento. Estos techos son diseñados y calculados para tanques que no excedan de un diámetro de 19, bueno, 18, o sea, 60 pies, pero es recomendable fabricar estos en un diámetro máximo de 12, 40 pies, y cualquier dimensión mayor de las mostradas requiere
requiere el uso de una estructura capaz de soportar el techo. Los techos cónicos autosoportados tendrán un máximo, una pendiente de 9,12, 9 sobre 12, o sea, 37 grados. Este 9, 12 es la horizontal y 9 es la vertical. O sea, esa es la relación. O de 2 sobre 12. O sea, el mínimo sería 9,5 y 37 grados el ángulo. El ángulo de este ángulo de aquí. Este ángulo de aquí. ¿Sí? Cuando se habla de 9, sería 9 sobre 2 aquí. O de 2 sobre... ¿Dónde está? 2 sobre ¿Qué unidad, 12. ingeniero? Metro, lo que sea. ¿No es cierto? Porque es una relación, o sea, no interesa la unidad. ¿Sí? Puede ser, sí, es la misma unidad. 2. O sea, el ángulo de ese cono, o sea, lo mínimo va a ser 9,5 y lo máximo va a ser 37 grados. O, Su micrófono, ingeniero. el micrófono está apagado. Ya. Entonces, el espesor de la chapa del techo va a estar dado por el diámetro dividido entre 4.800, que es una constante por el seno del ángulo, el seno del ángulo de inclinación, que es este seno de este ángulo de aquí. ¿Sí? Muy bien. Donde T sub T es el espesor mínimo requerido del diámetro medio del tanque. Θ es el ángulo con phi, o sea, ángulo con respecto al horizontal. Este espesor será incrementado en las siguientes relaciones cuando la suma de la carga muerta más la carga viva excedan los 220 kilos por metro o 45 libras por pie, más cualquier corrosión permisible mediante esta fórmula. Esta es la carga muerta y esta es la carga viva. La carga muerta es el peso propio, ¿cierto? Y la carga viva siempre se considera una carga viva porque aquí arriba en el tanque hay una pasarela. Tiene que haber unas barandas porque aquí sube gente, ¿cierto? Para hacer inspección, para hacer todas esas cosas. Siempre sube gente aquí. Pero no sube mucha gente, ¿no? Normalmente una o dos personas que suben aquí para hacer... Entonces la carga viva casi no es muy considerada. Bueno. Señor, me mandó un audio, te lo voy a mandar, ¿eh? Para este tipo de techo se recomienda un espesor mínimo de 4,76. 470. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí. A ver, compañero, apague su
su micrófono porque me está estorbando o quiere que se lo apague yo. De 4 a 9 milímetros. Y en base a estos espesores se obtiene la pendiente más conveniente dentro de las limitantes especificadas con anterioridad. Esto con la finalidad de que el techo no sea demasiado pesado y a su vez presente dificultades para su fabricación. El armado del techo son generalmente fabricados con placas rectangulares soldadas a tope partiendo de un disco cuyo radio es la hipotenusa del cono, en el cual se distribuirán las placas. A dicho disco se lo practicará un corte para que el techo, al ser izado, cierre y tome la forma de cono, de acuerdo con lo siguiente. Para construir este techo, ¿cierto? Se construye una circunferencia con el radio equivalente a esta distancia de aquí, que es la secante, ¿no es cierto? O si ustedes quieren la hipotenusa de este triángulo del techo. Entonces, con este radio se construye este círculo. Ahora, hay que hacer un corte aquí para que después, uniendo este punto con este punto, se pueda formar el cono así. Entonces, ¿cómo sabemos el corte que hay que hacerle? Este ángulo de aquí hasta aquí, va a ser igual a 360 grados, mejor dicho, este ángulo aquí, va a ser igual a 360 grados menos 360 grados de R. R es el radio del techo, ¿no es cierto? O la mitad del diámetro, si ustedes quieren, si el techo va al tope solamente, de la mitad del diámetro, sería el radio, dividido por el R, la secante de aquí, por la hipotenusa. Y ese valor le va a dar un ángulo. Ese valor le va a dar un ángulo que es este ángulo de aquí. Entonces ahí se hace el corte, de tal manera que al unir este punto con este punto se forma el cono, se forma este cono así. Entonces se levanta esto. Normalmente se lo levanta y estos dos puntos se unen y se sueldan, formándose el cono. ¿Sí? Estos techos por sus dimensiones son armados a nivel del piso para posteriormente ser elevados y colocados sobre el tanque, lo cual puede ser por escritores totalmente armados. Después le voy a indicar cómo se hace un techo, no sé si lo tengo acá. Con estructura de soporte. No lo tengo. Ya.
Muy bien. Esto solamente por razones didácticas. El diámetro del tanque para auto soportado, cálculo de la cantidad y espesor de las placas de un tanque de almacenamiento. El techo de esto no puede ser autosoportado de este cálculo. Tiene que ser calculado por estructura. ¿Ya? Para ser autosoportado, este techo tiene que tener máximo 18 metros, 18,5, ¿no es cierto? Entonces con 18 cambia todo el cálculo. Bueno, pero por razones didácticas lo vamos a hacer así. Muy bien. Pongamos una altura, un tanque que tiene una altura de 16 metros, un diámetro de 21 metros, una densidad del producto a almacenar G de 1,1 gramos por litro, o sea, más pesado que el agua. Techo autosoportados, esto no puede ser porque el diámetro no le da, pero vamos a ver cuánto da. Va a dar más por el diámetro, le va a dar una chapa muy gruesa. Pero vamos a ver, dimensiones de la placa o chapas de acero son de 2 por 6, o sea, tiene un área de 12 metros cuadrados. El esfuerzo prensible del material es de 1.600 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Esto depende del material, ¿no es cierto? Estamos suponiendo que la chapa que vamos a usar tiene este esfuerzo, ese sigma, ¿no es cierto? La resistencia permisible. La corrosión permisible de 0,05 centímetros. La capacidad nominal del tanque entonces va a ser pi por el diámetro sobre 4 por la altura, ¿no es cierto? Pi es 3,1416, el diámetro es 21 sobre 4 por 16 metros que tiene de altura. Me va a dar 5.542 metros cúbicos, ¿no es cierto? O 5.542.000 litros. ¿Sí? Un metro cúbico son 1.000 litros. Entonces, este tanque tiene una capacidad nominal de 5.000, pero nunca se lo llena hasta el tope, ¿no es cierto? Quiere decir que si fuera este tanque del que estamos hablando, tendríamos que llenarlo hasta aquí. Pero nunca se lo llena hasta ahí, ¿cierto? Por razones obvias. Entonces, normalmente se deja entre 5 y 10% y se calcula la capacidad efectiva. La capacidad efectiva va a ser entonces la capacidad nominal por el 90%. 5.542 sería la capacidad efectiva. Mejor dicho, 5.542 por 0,90 me da 5.000 metros cúbicos, la capacidad efectiva del tanque. No lo llenaremos a más de 5.000 metros cúbicos. ¿Sí? Bien. Entonces, esa es la capacidad efectiva. Cálculo del fondo. El espesor de la chapa del fondo, ¿no es cierto?, para este diámetro, va a ser 6.3. ¿Por qué? Porque es lo mínimo que se acepta de acuerdo a la norma. Entre 15, 24 y 36 metros de diámetro, 6.35, ¿no es cierto? Que sería un cuarto. Aquí 6.35 sería. Muy bien. Cantidad de chapa sería el área
el fondo dividido entre el área de la chapa. ¿Cuánto es el área del fondo? El área del fondo está aquí calculada. Sería pi por el diámetro más 102, 0,102, ¿no es cierto? Elevado al cuadrado sobre 4. O sea, 3, 14, 16, 21 metros que tiene de diámetro, más 0,102, ¿cierto? Que es lo que debe sobresalir por 2 sobre 4 me da 350 metros cuadrados, ¿cierto? Entonces, esos 350 dividido entre 12, yo tengo 109,72 planchas que debo usar. Ingeniero, ahí en la fórmula del área del fondo, el 0.102 es parte de la fórmula. Sí. Sí, señor. Esto está mal aquí. La relación entre 350 dividido entre 12 da 29,16. O sea, lo que voy a necesitar son 30 placas. ¿No es cierto? Estos 102 no sé dónde sale. 109 no sé dónde sale. Está mal aquí. Es 29,16. O sea, voy a necesitar 30 placas o 30 chapas para hacer el fondo. ¿No es cierto? O sea que aquí, en el fondo, yo voy a poner 30 planchas aquí. Y las voy a soldar para hacer el fondo de acá. ¿Sí? Muy bien. Cálculo del cuerpo. La cantidad de placas por anillo. ¿Cuántos anillos van a hacer? Mejor dicho, ¿cuánto es pi por el diámetro? Pi, 21 por pi. ¿Cuánto es? El desarrollo del tanque es pi por el diámetro 3, 14, 16 por 21 me da 65,97. o sea, 66 metros. 66 dividido entre 6 da 11 placas por anillo. ¿Y cuántos anillos va a haber? Van a ver si cada placa mide 2 metros y la altura es 16, entonces tiene que haber 8 anillos, ¿no es cierto? Entonces voy a tener 8 anillos. El primer anillo, ¿cuál va a ser el espesor? Le aplico la fórmula. 0,005 por los metros, por la altura, que es 21, pues me he hecho por el diámetro, que son 21 metros, que sean 2100 centímetros, por la altura, que es 16 metros, o sea, 1600 centímetros, menos 30,48, por la densidad, que es 1,1, dividido entre la resistencia del material, la resistencia admisible del material, 1600, todo eso va a 0,05, me da 1,0
18 centímetros, o sea, 11,8 milímetros, ¿no es cierto? 11,8 es equivalente más o menos a 12 milímetros, que eso hay en el mercado, 12 milímetros. El segundo anillo va a ser 0,005 por el diámetro, ¿no es cierto? Por los 16 metros menos 2, o sea, sobre 14 metros, o sea, 1400 centímetros, menos 30,48 por 1,10 sobre el 1600, más la corrosión, ¿no es cierto? Me da 1,04, o sea, 10,4 milímetros. ¿Sí? Aproximadamente de 10 milímetros hay, quedó 10,5. Y así vamos calculando al tercero, el cuarto. El quinto me da 6,05. O sea, menos de 6,35. Entonces, el quinto, el sexto, y el séptimo y el octavo van a ser 6,35. ¿Cierto? Porque si sigo subiendo, me va a dar menor que 6 en el cálculo. Entonces, lo mínimo que se acepta según las normas es 6,35. Entonces, calculo el 6,35. ¿Sí? Muy bien. Supongamos que se pueda hacer el techo autosoportado de 21, con diámetro de 21 metros, que no se puede hacer. Para techo soportado sería 21, 2100 en centímetros, dividido entre 4800 por el seno de 15 grados, suponiendo que este ángulo es de 15 grados. Eso me da 16,9, ¿no? Le sale una chapa muy gruesa. Entonces, 16,9, lo máximo que se puede aceptar es 12,7. Entonces, 12,7 centímetros. ¿Cómo calculamos la cantidad de chapas que va a haber dentro en este círculo? Que se va a utilizar en el techo, me ha dicho. Hacemos un círculo con el R de acá, y este R va a ser 10, la mitad de esto, ¿cierto? Esto va a ser, el diámetro tiene 21, 10,5, y sobresale 2 pulgadas, ¿cierto? Igual que el del fondo, tiene que sobresalir 2 pulgadas, o sea, más 0,51 en metros, ¿cierto? Entonces, eso dividido entre el coseno de 15, ¿cierto? Esta distancia dividida entre el coseno de 15 me va a dar este R de aquí. Entonces, ese R me da 10,92. Con 10,92 hago el círculo y el área sin el corte me da 314,16 por 10,92 al cuadrado. O sea, por el radio del cuadrado. Aquí no se divide entre 4 porque es el radio del cuadrado. Eso me da 375 metros al cuadrado. Y el ángulo de corte, ¿no es cierto?, va a ser 360 menos este R sobre R, ¿no es cierto? O sea, el R que hemos calculado 10,9. Aquí está mal. Ah, no, está bien. Es el R chico sobre el R grande, ¿no es cierto? 10,9 por 360. Entonces este ángulo de aquí me da 12 grados. O sea que todo esto de acá va a ser 360 menos 12 grados. Entonces, yo hago un ángulo de 12 grados y corto aquí. Ahora, ¿cuánto saldría esto de acá? Hago la relación de 12 sobre 360.
12 sobre 360 es 3%, ¿cierto? Por lo tanto, el área del total del descuento, el 3%, que sería 0,97, me va a dar 363 metros cuadrados. De 375 va a haber 363 metros cuadrados. Eso dividido entre el área de las placas, que es 12, me da 30,28 metros, o sea, 31 placas. Y si yo hago 375 sobre 12, ¿cuánto da? Dividido entre 12, me da 31. O sea, podemos hacer directamente, sin encontrar este ángulo, las 375, que es el área de todo esto, dividido entre 12 y me da 31,25, o sea, 31 placas. Lo mismo que sin hacer todo este cálculo de aquí. ¿Sí? Porque igual este 3% de desperdicio, o sea que no es ni una chapa siquiera. No es ni una chapa. Igual se tiene que cortar y no sirve para nada. Tarea para la casa, para ustedes. Calcular el espesor y la cantidad de placas del techo, cuerpo y fondo, así como la capacidad efectiva del tanque de almacenamiento de las siguientes características. Altura 20 metros. Diámetro 18,29. Densidad del producto 1,2 gramos por litro. Vamos a cambiarlo un poquito. Para que no sea igual que los otros. Muy bien. 20, 18,29. Este G. Vamos a ponerlo en 0,9. 0,9 gramos por litro. Techo autosoportado. Diámetro de esto. El ángulo 12 grados. Dimensiones de la placa usar 2. Esfuerzo permisible del material 1400. Eso, aquí vamos a poner, voy a cambiar un poco. 18,30. Y aquí le vamos a poner 22 metros. ¿Ya? Entonces, este tanque que quede como tarea. Genero una pregunta, ¿lo va a subir a Classroom esa tarea? Lo voy a subir todo esto. ¿Ya? Para que usted lo haga. Las diapositivas también, ¿no, Inge? Sí, todo lo voy a subir. Todo lo voy a subir. Muy bien. Ahora, ¿cómo se hace un tanque que no es
que no es autosoportado el techo. Voy a ver si podemos dibujarlo. Se tarda en abrir. Muy bien. Supongamos un tanque de 30 metros de, o sea, 15 metros de, hola, en la casa, pues, ¿dónde quieres que esté? ¿Qué horas son? Sí, sí, tu mamá va a ir. No, son 12 menos cuarto. Ya, ya, chao. Entonces, el techo va a ser, si fuera el diámetro del tanque, este diámetro sería de, ¿cuánto dije? De 30 metros, ¿no es cierto? Entonces el techo va a ser un poquito más grande. El techo va a ser de 15.051. Entonces este sería el techo, ¿no es cierto? 15.051. Muy bien. Entonces, normalmente se parte del centro, que es de 2 pulgadas más o menos, 101, ¿no es cierto? Y de aquí, no, más de 4 pulgadas.
De aquí sale una viga ahí. Ingeniero, su batería se va a acabar. Sí. Otra viga aquí. Ahorita voy a... Entonces me van a salir una serie de vigas en este sentido. Que son las vigas principales. Y otra viga aquí, a 45 grados. Y otra viga aquí. Esas serían las vigas principales, ¿no es cierto? A ver. Ah, voy a conectar, creo que es aquí. Ah, bueno, quiero poner la teoría aquí, ¿no?
Ahí no. Y entonces vienen, estas vigas son las vigas principales y vienen las vigas secundarias aquí. Por ejemplo, de aquí, no, tengo que hacer no puedo hacerlo, che. Ahí. Eso es. Ahí conectó. Y entonces voy haciendo así. Digamos. Esta sería la vía secundaria, quizás está un poquito más arriba. Bueno, la cosa que, por ejemplo, aquí en la mitad, aquí hago, viene la otra. Entonces, la estructura va a ser así, ¿cierto?
La otra va a venir por aquí. Ahorita lo voy a acomodar. ¿Cierto? Ush. Más o menos así. Se va a cortar en 10 minutos. Entonces queda una estructura así, donde estas vigas son las principales, las que van así en forma radial, y las que van uniendo así son las vigas secundarias, ¿no es cierto? Entonces, estas vigas principales son gruesas, normalmente son de perfiles U, ¿no es cierto? Estas vigas son de perfiles U, y entonces va a quedar así. Estas vigas son de perfiles U, esta que viene aquí, parte de una chapa, ¿no es cierto? Y de esa chapa circular van saliendo las vigas a 45 grados. Puede ser a 45, si es muy grande, puede ser a 30 grados también, para que sea más tupida. Pero estas vigas son U, vigas U. Y esto que viene así formando, uniendo las vigas U, son angulares, ¿no es cierto? Son, las vigas secundarias normalmente son angulares. Entonces se forma una estructura. Y encima de esta estructura viene la plancha. Viene la plancha, que normalmente la plancha es delgada, no mayor a 6.35, ¿no es cierto? Si el diámetro es igual que el diámetro, igual que la del fondo, si el diámetro está entre 19 y 30, entre 15 y 36 metros, ¿no es cierto? Esta plancha va a ser de 6.35 de espesor. Si es menos de 15, va a ser 4.35 el espesor, ¿cierto? Pero se fabrica así. Así se fabrica. Donde esta es la estructura. Y por supuesto en el tanque, que el tanque va a ser, digamos, habíamos dicho que era de 30 metros, necesito 30.000, 1, 3, por ¿cuánto? Sería unos 20 metros, digamos. Sería un tanque así, digamos. Un tanque con
Sería así más o menos el tanque, ¿no es cierto? Más ancho que largo, más ancho que alto. ¿Sí? Así. Muy bien. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Se borró? Ah, no, aquí está. Va, lo dice chico. Escucha, eso digo, pa. ¿De cuánto es el tema entonces? Ah, puta, es eso, chicos. En realidad tiene que ser esta. Bueno, supongamos que sea así, ¿no es cierto? Debía haberlo hecho en todo esto de aquí. En todo esto. Este es el tanque, pues. Todo esto de aquí. Y este tanque tiene un techo de 12 grados, ¿no es cierto? Doce grados menos 168, ¿no? 360 menos 12, 180 menos 12 es 168. Y entonces aquí donde se cruzan es, así es el tanque. Entonces, este de aquí, digamos que tendría que ser esto, así, ¿no es cierto? Así. Digamos que lo podemos volver a hacer. Si lo hiciéramos de nuevo, tendríamos que hacerlo así, ¿no es cierto? Tendríamos que partir de un círculo de 200. No más. Bueno, como sea, partimos aquí, así, ahí, ahí. Y hacemos, construimos todo, las vías primarias, las vías secundarias. Listo.
Y aquí hacemos toda la vida, ¿sí? Y hacemos otra viga acá, ¿cierto? De manera tal que aquí, bueno, y aquí dentro del tanque tiene que haber unas vigas que que van a estar acá, ¿cierto? Que van a soportar unas columnas, que van a soportar ahí, aquí tiene que haber otra columna. Digamos una columna así. Acá ahora, si esto está en línea, digamos, este tanque, hay que moverlo, ¿no? A ver, ya, entonces tiene que haber una columna aquí, donde hay una viga que choca, tiene que haber una columna aquí, tiene que haber otra columna aquí, donde va a estar soportado el tanque, ¿cierto? Tiene que haber otra columna aquí. Ahí, ¿no es cierto? Y la columna atrás también va a haber otra columna que va a venir así, aquí, ¿no es cierto? Igual que la de acá. Pero esta va a ir atrás, ¿no es cierto? De tal manera de que todas las columnas, todas
las vigas tienen que estar soportadas por una columna, por dos columnas, ¿no es cierto? Lo mismo aquí. Muy bien, entonces, cada una de estas vigas, y aquí por supuesto tiene que haber una viga central, cada una de estas vigas está soportada por estas columnas aquí. Entonces, ese sería el techo soportado por una estructura, ¿cierto? Cuando el techo es flotante, este diámetro es menor al diámetro interior, ¿cierto? Y entonces el techo flota, porque tiene aquí, en estas estructuras, tiene unas rieles, ¿no es cierto?, que le permiten flotar y hacen que se le pone en estas vigas que están aquí, a estas vigas que están acá, se le coloca un elemento liviano, como algo de polietileno, de esponja, así como eso de esponja que se utiliza para las viguetas, ¿no es cierto? Se le coloca aquí para que pueda flotar, ¿cierto? Entonces, el techo, de acuerdo a su densidad del material, el techo va a flotar y se va a entrar por acá o va a salir por acá, ¿cierto? Entonces, en eso se trata los techos flotantes. Los techos flotantes son de menor diámetro que el diámetro interior, pero tienen un sello de goma que le permite que no evapore el material que está por acá. Normalmente son hidrocarburos lo que utilizan los techos flotantes, porque emiten gases, ¿cierto? Pero es así la estructura. La estructura de los techos soportados. ¿Sí? Muy bien. ¿Tienen alguna consulta? ¿Alguna pregunta? En la próxima clase. Ya, allá, ya, no está muy sombra. Júlica se puso brava. Vamos a callarla todo porque si no, nos va a retear a nosotros también. ¿Y para cuándo va a dejar la tarea? Para la otra semana. Listo, gracias. Entonces, ¿tienen alguna pregunta sobre el techo soportado? Disculpen el dibujo que recién me estoy acostumbrando a este AutoCAD. El que yo manejaba antes era más fácil, este me está costando. Bueno, Entonces, ingeniero, las columnas van a ir dentro del cuerpo, o sea, dentro del galpón, esas columnas, una columna central y las otras alrededor, ¿no es? este no es el galpón, este es un, ¿cómo se llama? Es un De tanque. tanque, sí, de un tanque. Sí, van dentro del tanque las columnas, van dentro del tanque, para que Y pueda soportar. ¿y la Porque tapa es menor o mayor? No, no escuché muy bien eso. la tapa, aquí encima, entonces va la chapa que va acá, ¿no es cierto? Aquí encima va la chapa. La chapa es igual que la chapa del fondo,
Si el tanque, por ejemplo, este tanque de 30 metros, la chapa mínima que debe ir aquí es de 6,35 del espesor. Si la chapa fuera 15, si el diámetro del tanque fuera de 15 metros o menos, la chapa que va acá, aquí encima de la estructura es de 4,75. ¿Sí? Según la norma. Entonces, aquí encima va la chapa. Aquí encima de esto. Va la chapa de... Esta chapa está soportada por esta estructura que está aquí. Y esa estructura del techo tiene que estar soportada por unas columnas que se colocan dentro del tanque. ¿Sí? Esa columna tiene unas rieles en el caso de que esto sea un tanque flotante, un techo flotante. El diámetro del techo flotante es menor al diámetro del tanque para que pueda entrar y salir, ¿no es cierto? Con ayuda de esas rieles. Las columnas serían unas rieles aquí, con una rodita tiene el tanque. Y una goma alrededor de esto para que pueda sellar. Pero además del techo aquí va un material aislante y flotante, ¿no es cierto? Normalmente que es de polietileno o algo así, o algún material más liviano, muy liviano, de manera que pueda levantar y de manera que pueda subir y bajar el techo, de acuerdo a los gases que puedan haber aquí adentro. Entonces, esa es la diferencia entre los techos flotantes, los techos soportados, autosoportados y soportados. Estos son los soportados. Los soportados pueden ser fijos y flotantes. Cuando es fijo, el techo es más grande, ¿cierto? El diámetro del techo es mayor que el diámetro del tanque. Ahora, normalmente estos techos tienen aquí una baranda, unas baranditas aquí. Mejor dicho, tiene una baranda acá para que una persona pueda subir aquí y tenga la seguridad suficiente, ¿no es cierto? Tenga la seguridad suficiente. Una barandita así. Bueno. Entonces, en techo, o sea, cuando es flotante, el diámetro del techo es menor al diámetro del tanque. Y cuando Sí, es fijo, para que pueda entrar y salir. Y cuando es fijo, el diámetro del techo es mayor al del tanque. Es mayor al tanque. Así. ¿Y cómo sé cuánto mayor va a ser? O sea, las dos pulgadas más. Siempre de 2 pulgadas a cada lado, mayor. Y si es menor, 2 pulgadas menos. Y en ese espacio de las 2 pulgadas que queda, se pone una goma sellante, ¿cierto? Para que no salgan los gases por ahí. Ya, gracias. Muy bien. Ahora, mañana vamos a ver cómo calculamos también, porque a veces no nos dan el diámetro ni la altura del tanque, sino dicen, señora, quiero un tanque de 5 millones de metros cúbicos, o quiero un tanque de 3 millones de 3 millones de litros. Entonces, ¿cómo lo calculamos? ¿Cómo calculamos el diámetro y la altura? Eso lo vamos a ver mañana, ¿ya? Muy bien, entonces le voy a pasar como tarea este cálculo para que ustedes lo hagan, ¿ya? Bien. Muy bien. Entonces nos vemos mañana a las 6:15, ¿no? ¿Listo, Hasta mañana, entonces? ingeniero.
Hasta mañana, ingeniero. Mañana. Gracias. Mañana.